Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bueno, quiero tocar un tema aquí interesante, digo, la verdad es que ha estado surgiendo mucho debate sobre lo que está sucediendo en el contexto de esta chica Natalia Torres, ¿no? Es una influencer por parte, pues, de la derecha mexicana, el tema del partido del PAN que están queriendo seguir impulsando en este contexto porque, pues, este clasismo, esta situación en donde muchos de ellos dicen, no se refería en realidad a que los pobres no tienen que votar y demás, ¿no? Quiero que le escuchen ustedes y ahorita tenemos que hablar. Porque es importante que este tipo de mensajes, que este tipo de visiones, pues no sigan subiendo. Y no es que vayamos en contra de eso, sino simplemente, pues, informarnos bien de lo que esto significa, representa, porque al final esto es lo mismo de siempre, ¿no? Donde a todos los demás los ven como si fuesen, ¿qué, verdad? ¿Qué se decía del tema de lo del yunque? Esto, que es esta sociedad que maneja el pan, por ejemplo, en donde ellos se creen como si fueran algo así como el buque inundible y donde Dios les dio la potestad para poder guiar a México y demás. Pero esto es una situación donde de verdad, amigos, o sea, imagínense todas aquellas personas que no van a tener la posibilidad de informarse como ellos dicen, ¿no? O de tener esta... ahora sí, usted ya tiene un título universitario, usted sí puede votar. Ustedes que no son los más inteligentes o que no se han informado o no han cursado esta situación, ustedes no van a poder votar, ¿no? Entonces quiero que escuchen nada más, miren. ¿Todos deberían de votar? Yo creo que no. Y lo volveré a decir 75 veces. Me turbo vale madre si no les pareció. Usted sí dirías que no todos deberían de votar. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo vas a tomar en cuenta el mismo voto de una persona que tiene maestría, doctorado, hijos, hizo su servicio militar, a una persona que cumplió 18 años? Con todo el respeto, lo único que hace es levantarse y echar la hueva todo el día, ¿no? Yo sé que no todo México es así. O deja tú eso. Yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener. O sea, el mismo estigma que siempre tiene esta gente de todo aquel joven que no viene de las universidades de donde ellos salen, ¿no? Que este caso es la Universidad Panamericana. Entonces, ¿cómo los ven? Porque eso, se levante, no tiene nada que hacer. O sea, ¿cuántos jóvenes que en esa condición tienen que estar trabajando incluso desde pequeños, ¿no? No después de los 18 años, desde antes ya están chambeando para poder ayudar a su hogar, ¿no? Pero esto es parte es que son huevones, es lo mismo que todos ellos han pensado de todos los jóvenes y durante sus gobiernos que hacían. Jamás apoyaban a los jóvenes, al contrario, ¿cómo veían a todo aquel joven que no venía de estas escuelas, ¿no? ¿Cómo veían incluso a los universitarios del UNAM? ¿Cómo nos veían, no? Bueno, unos revoltosos, no los contraten, no esto, no el otro. Así era el estigma, vean. Acceso al voto con el conocimiento mínimo básico e indispensable de lo que es el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de atacar todos los frentes. Te pueden decir es que no toda la gente tenía acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú... Amigos, acuérdense de algo. ¿Qué existía antes en todos los planes de estudio cuando éramos chiquitos? Algo que se llamaba civismo, educación cívica y ética, o civismo así simplemente, ¿no? Porque ahí te informaba realmente cómo era el tema del voto, el tema de los artículos principales, de la Constitución mexicana, cómo estaba compuesto completamente. O sea, ya estaba. ¿Y quiénes lo quitaron? ¡Ellos! Debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes te den tu credencial de votar. Pero pues bueno, digo, aparte es que es de estas, como le decimos, ¿no? Las nuevas juventudes, ¿no? En este contexto, donde tratan de hacerse como inteligentes, los tratan de ir impulsando en este contexto para que, bueno, rápidamente empiece a encajar este discurso en la mente de muchos que, pues quizás no tuvieron esto, ¿no? Cuando eran chicos, pero, sí, sí, tiene que ser así. Y ese es el peligro, amigos, porque ¿cuánta gente realmente va a poder tener este curso que ellos quieren ver? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber. ¿Y a qué información me refiero? Hay tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el poder judicial en general. Tienes 32 entidades federativas, esto hace un gobernador, estos son los regidores. Básico de cualquier primaria, ¿no? En el contexto de que pues eso se veía en educación cívica y ética. Nada, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Sí, hoy a la fecha hay gente que puede votar. Imagínense, por ejemplo, en este contexto que supongamos, ¿no? La tirada de el INE en este caso, que quiere impulsar cierto ideología, cierto poder, porque es autónomo, ¿no? Supuestamente.
Y empecé, no, es que cuidado con esas ideologías, ¿no? Porque ahora, ¿qué es lo que quiere impulsar Marco Rubio, Donald Trump, todo esto, donde ya empiezan a sacar una vez más el comunismo y que es el mayor enemigo y demás? Y lo van a seguir impulsando, amigos. Cualquier cosa que vaya en crítica al sistema, en situaciones donde se quiera uno ser soberanista, que quieras amar a tu nación, ¿cómo va a empezar a encajar ahora? Ese es un comunista, ¿no? Así lo van a seguir impulsando, lo van a empezar a seguir pateando para este contexto y decir, no, voltea a ver, mira lo que Milei está haciendo, está rematando la Patagonia, se está súper endeudando con el Fondo Monetario Internacional, pero mira, está abierto a los mercados internacionales, ¿no? Y la gente internamente en este contexto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la dependencia perpetua a una deuda increíblemente impagable, a un entorno donde qué va a pasar con todas estas inversiones? ¿Verdaderamente van a meter, a insertar a toda la población y van a desarrollar para poder producir su propia energía? ¿O a forciori siempre va a ser el capital extranjero es el que tiene que llegar, ¿no? No, como que un sistema de salud en donde el gobierno tenga que cada quien se rasque con sus uñas, ¿no? Y vayan pensando todo esto. Es una situación donde esta clase de ideologías, amigos, va siendo impulsada por este tipo de cuentas y donde lo que estamos viendo ya en América Latina, ¿no? El Plan Cóndor 2.0. Vean. Por diputados y senadores que tienen idea de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal. A veces como que podrían no percibirse, ese tipo de cosas. ¿No? Y aquí es donde tratan de ir impulsando toda esta situación. Ese chico estaba en lo de, ¿cómo se le dice? Generación Z, ¿no? ¿Se acuerdan cuando incluso estaba otro tipo que le decían el Ayuwoki y demás? Y él era un personaje que decía, es que soy apartidista, ¿no? Yo no soy de ninguna tira y demás, pero el que le pagaba era el PAN para poder impulsar esto en redes sociales y aparece, mira, es apartidista. Es todo mundo por lo general que siempre dice, soy apartidista, yo soy súper objetivo y demás. Es siempre del PAN, no de ultraderecha. Aunque siempre navegan un no, yo no. Es más, ¿no? El caso de esta, ¿cómo se llamaba? Denise Dresser. Ella siempre decía, no, es que yo soy antisistema, yo soy voto nulo, que no sé qué, ¿no? Y después con AMLO, ¿cómo era? No, yo voté por usted varias veces y estoy arrepentida. Y cómo iban impulsando siempre esta narrativa, ¿verdad? Y es esto, o sea, son de estos personajes, como decía Dennis Dresser en su momento, es que nosotros les quitamos las cadenas, ¿no? Y deberían de estar agradecidos. Y eran este tipo de voces como esta chica donde trataban de justificar, es que mira, como yo sí fui a esta y esta y esta universidad y fui al extranjero y demás y vaya, ¿no? Yo sí tengo la potestad de hablar. Ustedes, si no tienen el pedigrí, ¿qué son? ¿No? Entonces, amigos, es algo que no podemos permitir que siga pasando. Y sí estoy de acuerdo en un contexto. Hay que informarnos. Y claro que el pueblo mexicano, claro que está informado a pesar de todas estas nociones donde tratan de impulsar. No, todo el pueblo mexicano es ignorante, no le importa absolutamente nada el tema de política, pero realmente sí, ¿no? Sí está ya muy involucrado el pueblo mexicano a pesar de que sí tengamos todavía pues este tipo de cuestiones de infantilismo político, por ponerlo de alguna manera, pero ya no estamos en aquellos tiempos, ¿eh? Ojo con esto, en aquellos tiempos donde eran los principales ideólogos, ¿cómo le dicen? Los intelectuales orgánicos del sistema, los que pues influían en las masas, porque eran los únicos que tenían la posibilidad de llegar a las audiencias. Eran los únicos que ponían en los principales canales de radio, de televisión, en las revistas, en los periódicos. Pero ahora, ¿con qué se informa la gente? Con lo que ellos quieren, con los influencers que ellos creen pertinente, y aparte no nada más escuchas 1, 2, 3 puntos de vista diferentes, escuchas los que tú quieres, ¿no? Es lo importante. Yo lo que les digo siempre es piensen críticamente e infórmense con quien quieran, no se cierren nada más en un solo entorno. Y voy a decir, Pablo, ¿ellos por qué te estás cerrando lo que está diciendo ella? Pues en el contexto que dice, ¿no? Es que, ay, mira, es que, ¿qué pasa con esta gente que tiene licenciaturas, que tiene esto, que hizo su servicio militar y demás? Y con un chico de 18 que se levanta después de mediodía y vaya. Así no se puede, amigos. O sea, en ese entorno no se puede. La cosa es que la gente se informe con quien quiera, que la gente
pueda decidir, que la gente pueda verdaderamente pensar por sí misma. Eso es lo importante. Y esto, o sea, hay que hacer que él sea el aparato, ¿no? El que les dé esta situación. Eso se supone que se enseña en todas las primarias, ¿no? Por lo menos cuando yo era chico había eso. En el caso de la preparatoria también te daban el tema de los artículos, de las leyes, de todo esto. Y dices, bueno, Pablo, pero ¿y aquellos que ya no cursaron una preparatoria? ¿Qué pasa con los jóvenes que nada más llegaron a la secundaria o a la primaria, ¿no? ¿Cómo se les puede empezar a inculcar una situación en este contexto? Para eso, amigos, también les digo, están las redes, en la importancia, ¿no? Pues de todo comunicador, de todo informador, ahí está. Lo malo es caer en este sentido de tratar de impulsar la narrativa que nos están tratando de imponer, por ejemplo, de la ultraderecha y todo esto del Honduras Gate y demás, para dividirnos, para radicalizarnos, para verdaderamente, como dice ahí la perrita de Trump, ¿no? En donde él decía, tratando de defender a su empleado, Pedrito Sola, ¿no? Con el tema de lo de los perros, que le decía, hay que echarles una carne y que se vayan de este mundo. Y, o sea, una barbaridad, amigos. Pero él decía, mira, es que yo a mi gente siempre les digo que cés de valientes, disculparse, pedir perdón si ellos se han equivocado y que no sé qué, ¿no? Pero en algo tienen razón y es que, ¿sabes qué? Los chairos, ¿no? Es decir, todos aquellos que no piensan como él, ellos ni siquiera son seres vivos, casi casi. O sea, una cuestión, amigos, donde este tipo de discurso es mucho del entorno en donde esta gente, pues lo ha hecho, ¿no? Una cosa es, digamos, no, por ejemplo, bueno, sí, es la disidencia, sí, son ellos, ultraderecha, pero otra es son seres que no son seres vivos, ¿no? Son personas que no merecen votar. O sea, es el tema, o sea, todos importamos, todos valemos igual ante la ley, por lo menos en México, ¿no? Y no es así porque, si tú tienes títulos, no, 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 es la cuestión, todos valemos igual ante la ley. Por eso cuando empezaron también estas cuestiones de que la cuestión es woke y demás, dices, oye, ¿por qué quieres más beneficios cuando todos valemos igual ante la ley, no? Pero es parte de. Entonces, esta señora que supuestamente es abogada y todo esto, pues tratando de impulsar esta narrativa que sigue empezando a impulsar el clasismo, el elitismo, porque imagínate, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué muchos de ellos exigen? Es que todos deben de saber, todos deben de ser sabios y demás en cuestiones políticas, pero nada más al interés que ellos ven el mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien tiene conciencia de clase? Para ellos es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque representan una amenaza al sistema al cual ellos representan una amenaza a un contexto donde pues es más fácil, ¿no? Decir, mira, pues mi papá me prestó este dinero y yo puedo poner este negocio y demás y me beneficio de venderle directamente al gobierno, como el caso ahorita, amigos, que ya están en persecución de los Gómez Montt, ¿no? Estas personas que han estado pues haciendo un sinfín de cuestiones para poder evadir impuestos, las factureras y una red de complicidades con los gobiernos para poder venderles directamente a ellos y hacerse súper ricos, y aparte todo el tema de esto que se llama outsourcing, ¿no? Precisamente mucho de lo que se ha beneficiado el extranjero, en el caso, por ejemplo, empresas estadounidenses que han venido aquí a poner grandes empresas, pero a través de los esquemas de desregulación en el tema de pues, ¿cómo te van a pagar? Usted va a tener que firmar esta cartita porque usted trabaja para un tercero, no para mi empresa, pero ese tercero, ellos me reportan a mí y usted está contratado ahí. Ese es el outsourcing, ¿no? Y firmas tu renuncia literalmente y no tienes las mismas prestaciones. Eso lo permitieron ellos y es parte de cómo es que muchos de ellos, pues es fácil hacer ese dinero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estás fuera de ese sistema? Como dice la canción, afuera no eres nadie, solo adentro, ¿verdad? Entonces es parte, amigos. No digo que el gobierno actual sea perfecto o que haya cambiado completamente la cuestión del neoliberalismo. Vaya, es súper complejo, amigos. Pero por eso es importante, ¿no? Dar la posibilidad de que más personas puedan pensar críticamente, que tengan acceso a una educación superior, que tengan el acceso libertario en el contexto de una educación gratuita, laica y como pues ha hecho muchos esfuerzos este país por mantener. Porque esto que les decía, ¿no? El caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y muchas otras también, ¿no? La UAM, el Politécnico, que siguen siendo gratuitas.
Pero ¿cuánto le costó a la universidad el seguir siendo gratuita? Incluso la presidenta, ¿no? Viene de esos consejos estudiantiles en donde lo que abogaban era para que permaneciera siendo gratuita. ¿Qué pasó a finales de los 90, amigos? También una gran huelga que fue lo que derivó en el contexto de que, ¿sabes qué? Y todos los que salen de ahí son unos rijosos y demás. Y vaya, amigos, la han estado invadiendo en cuestiones ideológicas y en los que manejan esta universidad para ir impulsando otra clase de pensamiento y al final, pues van a querer hacer esto, ¿no? Ir minando la capacidad de que este país tenga a sus propios ingenieros, a sus propios profesionistas que no tuvieron que llegar de una cuna y gente del pueblo que quiere echarle ganas, que quiere pasar a otro contexto, pueda hacerlo. Acuérdense, la industrialización de este país fue gracias a muchos de estas personas que cursaron una carrera en este tipo de instituciones que fue creada para todos. Eso es lo que no podemos dejar de olvidar, amigos. Es lo que no podemos permitir que nada más así, es que lo que ellos creen que es, así debe de ser, ¿no? Y si de verdad es tan importante el plan que ellos tienen o la mentalidad y la ideología que ellos tienen, ¿por qué no se la pueden vender en realidad a todas las personas? Porque ya no les compran este relato, ¿no? De ese échaleganismo, de ese levántate más temprano, échale más ganas, ¿no? Cuando mucha gente, ¿cuántas horas tiene que viajar, por ejemplo, desde el Estado de México a trabajar aquí a la Ciudad de México, ¿no? 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, y cuando hay inundaciones, cuando pasa todo esto, ¿tú crees que tienen esta situación? Oye, sí, ya voy a pasar de perico a perro, tienen la condición de, sí, vamos a, ¿no? Y si no hacemos esto, amigos, ¿qué pasará el día de mañana cuando la inteligencia artificial pueda automatizar la gran mayoría de los trabajos? Bien, había incluso hace ratito lo había tocado. Miren esto, rápido, ¿no? Ya como último, rápido este video, pero miren, la inteligencia artificial reemplazará millones de empleos en México. Bueno, hay un nuevo estudio que está advirtiendo sobre el alcance de la automatización. Y es que la inteligencia artificial y la automatización ya no son solamente una promesa del futuro. Según este estudio de McKinsey Global Institute, hasta el 59% de las horas laborales que hoy se han realizado en México se pueden automatizar con tecnologías que ya existen. Imagínense esto, amigos, o sea, es casi 60%. Piensen en ello, que ya se puede automatizar. Piensen en donde muchos de los trabajos que anteriormente necesitaban pues un departamento, ¿no? Amplio de personal, de abogados, de contadores, de lo que ustedes digan y manden, ¿no? Y que ahora digas, bueno, pues vamos a recortar 60% porque ya la gran mayoría de todo esto se puede hacer con nada más el 40% del personal, ¿no? Todo lo demás está haciendo las máquinas o esta gente está haciendo el mismo trabajo que con esto. Pero igual, y no van a aumentar los salarios a esta gente. Va a ser lo mismo. No, nada más que se van a... Ya ahora, como en el caso, por ejemplo, de los bancos, ¿no? Que ya ahora ya empiezan a tener nada más una caja, ¿no? O muy poquito, casi todo es ya en las plataformas digitales o en el cajero automatizado. Y es donde, y la gente, y el contacto, y esto, o los supermercados, ¿no? Por ejemplo, o el cine, que es lo que más llama la atención. Donde anteriormente, ¿te acuerdas cómo estaba completamente? Tú llegabas un sinfín de cajas y ahora, ¿cómo es todo, no? Llegas y tú tienes que ahí marcar las cosas. En muchas ya está la cuestión de autocobro y demás. El caso de los supermercados, donde anteriormente pues tú ibas y la gente te atendía, te cobraban, etcétera, y ahora tú tienes que ir pasando todo esto. Pero cuánta gente se ha quedado sin empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, esta cifra coloca a México por encima del promedio latinoamericano, que es 57%. Lo convierte en uno de los países con mayor potencial para transformar su economía mediante la automatización. De acuerdo con este informe, este proceso puede también aportar hasta unos 204 mil millones de dólares anuales a la economía mexicana hacia el año 2030. Sí, pero en el contexto que les comento, ¿tú crees que ese dinero que va a llegar se va a repartir? ¿En quiénes? No, obviamente, en los que van a perder su trabajo, sino en las altas esferas, en los dueños, en las empresas que invierten este dinero, ¿verdad? No en la general. Al contrario, mira,
impulsando principalmente por la manufactura, la industria automotriz, los centros logísticos y la creciente uso de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, la automatización no significa necesariamente que el 59% de los empleos van a desaparecer. Ojo con esto. El estudio habla de horas o tareas automatizables, no de puestos de trabajo completos. En muchos cargos, la inteligencia artificial asumiría las actividades repetitivas, mientras que la gente continuará desempeñando funciones que requerirían creatividad, supervisión, toma de decisiones o la interacción humana, que esa es la cuestión donde todo mundo, cuando tú dices, oye, pero yo quiero que alguien me atienda, yo quiero hablar con alguien de verdad, yo quiero sentir que pues le importa tu caso a alguien, ¿no? Eso es lo que muchos comentamos de esto. Ahora, a nivel regional, McKinsey estima que 39% de las horas laborales pueden ser realizadas por agentes de inteligencia artificial, mientras que otro 18% lo que puede automatizarse mediante robots físicos. Pero no obstante, América Latina lo que está enfrentando es un reto adicional. Gran parte de su fuerza laboral realiza actividades manuales, por lo que la automatización requeriría inversiones mucho mayores para las economías como Estados Unidos o Europa. Y el verdadero desafío no es únicamente tecnológico, sino educativo. Los trabajadores que aprenden a utilizar la inteligencia artificial probablemente van a aumentar su productividad y el valor del mercado laboral, porque quienes no vayan a desarrollar nuevas habilidades van a poderse enfrentar a mayores dificultades para poderse adaptar en el entorno en donde las empresas van a buscar hacer más con menos recursos, que les decía. Y acá la automatización no va a ser una decisión que vaya a tomarse dentro de 10 años, ya comenzó. La gran pregunta será si México va a lograr también preparar a su fuerza laboral para que se aproveche de la transformación o si millones de personas quedarán rezagadas mientras que la tecnología seguirá avanzando. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial va a crear más empleos de los que va a destruir? ¿O también vamos a estar enfrentando una etapa en donde el mercado laboral cambiará más rápido de lo que la sociedad puede adaptarse? Porque incluso me acuerdo las palabras que decía Altagracia Gómez Sierra, ¿no? Que es la asesora económica, por poderlo ver de una manera, de la presidenta Sheinbaum, y hablaban de esto, de mejorar las cuestiones laborales, ¿no? En el gobierno para que fueran más eficientes y demás. Y, por ejemplo, vean lo que pasa en Hacienda, ¿no? En donde sí, efectivamente se puede automatizar gran parte de estos trabajos, pero ¿cuánta gente se va a la calle, no? En el contexto de que sí, lo puede usar una máquina, tú vas a hacerlo todo en la cuestión acá digital, ¿no? Sí, es un beneficio, hay menos cuestiones de corrupción, se eficientiza mucho y demás, pero la cosa es, piensa en esos empleos que se van a perder y destruir. Piensa ahora que no nada más es la cuestión de los burócratas, sino en muchos otros, que es el mismo caso. Así como son contadores que trabajan para el gobierno, imagínense en la cuestión privada, donde pues mucha gente, bueno, ¿sabes qué? Aquí desde tu teléfono y ahí te lleva la contabilidad, se automatiza y todo y ya está, ¿no? ¿Y qué pasará con todos los demás que anteriormente llevaban este tipo de casos? Digo, no es así tan fácil de que ya con un clic ya lo vas a tener, pero pues sí es un tema donde muchos empleos, amigos, se están viendo afectados ante un entorno en donde, pues, ¿qué pasará con el tema de la concentración de la riqueza derivado de esta cuestión de la tecnología, de la automatización laboral? Entonces, imagínense, volvemos al mismo tema, ¿no? La cuestión, no, es que estos son los grandes, son los que piensan, son los que deben de votar, ¿no? Y todas las masas que pues van a estar en el precariato, ya ellos no merecen, ellos son nada más gente que vive de las dádivas, ¿no? Piensen en esto, amigos, porque lo estamos viendo, ¿no? Cómo año con año, cómo avanza la situación tecnológica. Año con año, como incluso Estados Unidos lo están comentando, el mismo Elon Musk lo dice, ¿no? Tenemos que ver el tema de la renta básica universal, como incluso han pedido también ralentizar un poco el tema de este tipo de modelos. ¿Por qué? Por esa disrupción económica que está empezando a causar y donde de verdad llegará el momento en donde muchos de los trabajos profesionistas, que son los principales que se van a ver afectados, a diferencia de lo que pensaríamos, ¿no? No, ¿qué pasará con aquellos trabajos manuales que necesitan alta especialización en cuestiones donde todavía un robot no lo puede desempeñar o es muy caro tener un androide que pueda desempeñar estas cuestiones, ¿no? Pero no estamos a mucho tiempo, esto ya empezó. Entonces, por eso, amigos, es que esta situación de este tipo de pensamientos se tienen que abordar, se tienen que hablar, ¿no? Y no pensar, pues nada más los que están hasta acá tienen derecho a votar. Prepárense para la disrupción, ¿eh? Así que, amigos, para la Granja Humana MX se despide Pablo, compartan en sus redes sociales, suscríbanse al canal y
Tú comenta, ¿qué opinas de esto? ¿No todos deberían de votar? ¿En verdad ese pensamiento debe de seguir para también la condición en cuando cambie también un sistema en México laboral? No, todos tienen derecho a esto. Nada más los que están hasta acá tienen derecho a obtener un empleo o una renta básica universal. Porque esta gente votó mal, ¿no? Por ejemplo, ustedes vean, esto tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga y no callarnos. Tampoco decir, ellos tampoco deberían de votar, ¿no? Al contrario, pero que de verdad todo el sistema, a ver, ¿qué ofreces para todos? Porque si nada más es una cuestión donde nada más entre ellos, va a seguir siendo lo mismo de todo esto cuando fue el sistema neoliberal y donde todas estas empresas que se fueron vendiendo a los privados, entre comillas, que se remataron y demás, ¿qué pasó? Toda esa élite como era como una especie de socialismo, pero de ricos, ¿verdad? Vean las principales familias en México, cómo se han beneficiado. Y cuando empezaron allá, ahora sí, a cobrarles impuestos, ¿qué pasó? ¿Por qué no pueden ser ese mercado que verdaderamente, ¿verdad? Y cuando no quieren ellos cumplir sus obligaciones, como este caso, ¿no? De lo que le estábamos comentando, de estas familias como pues los Gómez Montt y todo, las outsourcing, la evasión de impuestos, el tema de las factureras, ¿no? Pero eso sí, devuélvanme los impuestos. Oye, voy a hacer este esquema para no pagar esto, ¿no? Así que para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.